Pues aquí en Puerto Rico la visita de los Reyes Magos, como le llamamos aquí, se viene celebrando desde tiempo inmemorial. Y cosa curiosa que yo no sabía, me enteré hace poco leyendo crónicas históricas. Cuando llegaron los americanos aquí en el 1898 prohibieron esa fiesta. No solamente prohibieron la fiesta, sino que multaban a los niños que faltaban a la escuela, que los padres no los enviaban ese día. Las agencias de gobierno tienen que estar abiertas. Los maestros que no daban clases los amonestaban, los podían arrestar por violar una orden del capitán general, el gobernador, impuesto por los americanos, etc. Y los puertorriqueños, característica que nosotros tenemos como pueblo, pues nos resistimos. Nos resistimos de una forma en que la fiesta se hizo cada vez más importante y se celebraba con mucha devoción, especialmente en los campos de Puerto Rico. No era que no se celebrara antes, ya se venía celebrando, que los Reyes Magos de Juana Díaz se vienen celebrando mucho antes de que los americanos llegaran, pero esta prohibición como que le dio fuerza. Le dio fuerza, y no solamente eso, sino que por fin, en el 1900, creo que fue 21, 22, 23, el gobierno accede a dar el día libre y declarar un día de fiesta. O sea que la presión y la resistencia del pueblo de Puerto Rico fue mucho más que el deseo del gobierno de hacernos más, de asimilarnos más a la cultura que nos querían imponer, ¿no? Y esa historia me pareció interesante porque como esta tradición, que solamente se menciona en un evangelio, el de Mateo, que el evangelio de Mateo fue escrito casi 90 años después que Cristo nace, o sea, quizá 60 años después que Él murió, como esa tradición está tan arraigada no solamente en Puerto Rico, sino en muchos pueblos de América y en Europa. Aquí le llamamos Reyes Magos, pero por supuesto no eran reyes. La palabra correcta eran sabios, los sabios de Oriente. Y es una gran historia con mucho simbolismo metafórico, mucho simbolismo metafísico, pero que probablemente, no sucedió en la vida real, ¿no? Todo esto es un simbolismo de lo que significaba la llegada de Jesús para esos primeros creyentes en su mensaje en el siglo I. Que cuando usted lee esos libros, al igual que las historias de Herodoto, de Plutarco y todo ese tipo de cosas, usted se está comunicando con un individuo que es completamente diferente a nosotros, como si fuera un extraterrestre. Por la forma de pensar, por la forma de ver el mundo, por la forma de analizar las cosas, su espiritualidad, sus supersticiones, etc. O sea, estamos comunicándonos con seres prácticamente de otro planeta. El niño Jesús, de acuerdo a la historia, obviamente el simbolismo de todo esto era que Él estaba muy por encima de la sabiduría humana y mucho más allá del poder de los reyes. Y es por eso que los reyes sabios, y recuerden, reyes mal utilizados, los sabios se inclinan ante Él en la historia. La estrella de Belén es la señal de los cielos de que se reconoce la naturaleza, el universo, las estrellas, reconocen el nuevo alineamiento del universo y el cambio que está ocurriendo en el mundo. En aquel tiempo, toda persona grande, toda persona que se quería resaltar, se le llamaba rey de reyes, hijo de dioses, etc. Y con Jesús, pues no fue diferente, por supuesto. Los regalos de los reyes también son simbólicos. Y según la interpretación de la época, tienen su simbolismo particular, dependiendo de la época que usted lo analice, dependiendo de la época que usted lo lea, donde usted viva, etc. Pero vamos por partes, ¿no?
Como mencionamos al principio, el Evangelio fue escrito 40, 50 años después de la muerte de Jesús. Y unos años después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 66 por los romanos, tras una revuelta romana. No se dice el número de los reyes en Mateo, de dónde venía, ni cuántos eran sus escoltas, ni en qué venían montados, nada de eso dice en Mateo, todo eso son invenciones posteriores. ¿Okay? En el siglo VIII, eso es del año 701 al año 800, ya se hablaba de nombres, de lugares de origen. Y el evangelio árabe de la infancia de Jesús, fue un evangelio que fue escrito mucho después, se dice que podían ser hasta 12 reyes, porque cada rey venía con sus escoltas, con su séquito, etcétera, porque los reyes no viajan solos, ¿no? Viajan con soldados, con escuderos, con la gente que les hace la comida, con los músicos y todo este tipo de cosas. O sea que mientras más nuevas son las historias, mientras más recientes son las historias de nuestra época, más elaboradas, con más detalle, más ensalzado todo esto y más exageradas. Por supuesto. ¿Por qué? Porque había que resaltar la realeza de Jesús. Estamos hablando aquí del rey, de reyes, estamos hablando aquí del rey, del hijo de Dios, etcétera. Pues obviamente la naturaleza, los reyes de la tierra, todo el universo se tiene que inclinar ante esta imagen o ante esta figura que nosotros estamos adorando, etcétera, y para eso son esas historias. Da la casualidad que hace poco Danet tuvo la suerte, la visión de comprarse el Nuevo Testamento con comentarios de Charles Fillmore, que lo reeditaron nuevamente, un libro bien interesante, enorme. Y este evangelio con comentario de Charles Fillmore ofrece unas interpretaciones bien interesantes, las cuales en realidad no son muy distintas a las que ya se habían ofrecido por años, con la única diferencia es que cuando Charles Fillmore escribe toda su interpretación metafísica, escribe todos esos libros, comenta sobre hace estos comentarios, ¿no? Era en un momento en la historia de la religión cristiana en la que la religión, no solamente la cristiana, la judía, la musulmana, etcétera, se encontraban amenazadas por la ciencia. Y se encontraban amenazadas por la ciencia porque no supieron en realidad abrazar los conocimientos científicos que se estaban dando a final del siglo XIX, principio del siglo XX, quizá un poquito antes. ¿Y qué sucede cuando una tradición se ve amenazada por algo externo? Se atrinchera. Se atrinchera, se hace más radical, se hace menos acomodaticia a nuevas interpretaciones, se empiezan a interpretar las cosas por la palabra como están escritas. Lo mismo que pasó aquí con los Reyes Magos. Nos quisieron imponer algo de afuera y nosotros nos resistimos. Pues las iglesias, a pesar de que no tenían que resistirse en realidad, porque no habían, simplemente tenían que abrazar. Hay muchas religiones pudieron abrazar la ciencia y no veían absolutamente ninguna diferencia o ninguna amenaza entre la ciencia y la religión, no veían incompatibilidad. Sin embargo, las religiones que pudieron hacer eso eran religiones que no tenían poder económico ni poder político. Todas las religiones que tenían poder económico y poder político, la musulmana, la cristiana y la judía, en su lugar, se atrincheran porque no estaban dispuestas a ceder absolutamente nada. Sin embargo, Charles Fillmore, a pesar de esa tendencia que se ve en el mundo entero en las religiones, él no se deja llevar por eso y él hace unas interpretaciones metafísicas que son bien cónsonas a lo que ya se venía interpretando, y él abre en realidad la interpretación de los seguidores de Unity a abrazar otra forma de ver la cosa y no verla en la palabra.
¿Okay? Porque si es en la palabra, los reyes existieron, los reyes fueron allí en 3 camellos y la estrella salió y todo ese tipo de cosas, y eso es historia, y eso está escrito, y olvídate, el que diga lo contrario, para la hoguera. Charles Fillmore, pues no era ese tipo de persona, ¿no? Los simbolismos, de acuerdo a la interpretación metafísica de Charles Fillmore, son los siguientes, que ya los conocemos, pero vale la pena repasarlos, ¿no? Jesús representa la idea de Dios del hombre en expresión. Nace en Belén, que en Belén eso quiere decir casa de pan, que representa el centro de sustancia en nuestra conciencia. Belén, donde nace Jesús, el Cristo, ¿no? De nuestro, representa el centro de la sustancia de nuestra conciencia, la sustancia de lo que la conciencia se alimenta, casa de pan. ¿Okay? En aquel tiempo el pan era bien importante. Los sabios de Oriente simbolizan los recursos que tiene el alma cuando se le agita en sus profundidades por la revelación de la verdad. El este, que es donde ellos vienen, representa el interior. Recuérdese que en Judea, en Galilea, todos los profetas venían del este. Jesús va al desierto al este. El Jordán que cruzó Juan el Bautista estaba en el este. Y todo lo terrenal, todo lo político, todo lo opresivo venía del oeste, de Roma. Por Cesarea Capitolina en barco y marchando hasta Jerusalén desde el oeste. Por lo tanto, el este simboliza precisamente eso, el interior, lo que tenemos dentro. Los sabios entonces son esa sabiduría intuitiva que reverentemente busca el nuevo ideal de vida que se agita en la conciencia. Y lo agita en la conciencia la idea esta de Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesús, que es el centro de sustancia en nuestra conciencia donde nace. La estrella simboliza la intuición. Los sabios eran guiados por esa intuición que se manifestaba primero como un punto de luz bien pequeño que apuntaba hacia la convicción interna del ser humano de que es un hijo de Dios. O sea, usted empieza a tener un atisbo, ¿no? De que usted es algo más de lo que usted cree que es, de que usted es algo más de lo que le dicen que es. Y ese atisbo se representa, o lo representan como una pequeña lucecita. Y si usted vive en oscuridad, una pequeña lucecita le llama mucho la atención. Bien curioso, yo una vez en la universidad fuimos a Isla de Mona y nos metimos en las cuevas. Y llegamos hasta el sitio donde había oscuridad absoluta. Todo el mundo tenía una linterna, todo el mundo tenía, ¿no? Algo. Y yo recuerdo que para tener la experiencia de la oscuridad total, apagamos las linternas todos. Y aquello fue bien interesante porque los ojos no toleran la oscuridad. El cerebro no tolera la oscuridad y usted empieza a ver como manchas, como si fueran de día usted ve celajes, pues de noche usted veía como celajes de luz moviéndose. Y claro, eso no está allí, eso está en su mente. Pero el cerebro está hecho para no tolerar eso. De la misma forma, nuestra mente no puede tolerar esa incertidumbre de pensar que somos. Y esa pequeña luz de repente brilla en nuestra mente. Mucha gente en la experiencia de la cueva se puso nerviosa. Y se asustaron y querían, por favor, prendan las luces. Y yo recuerdo que la cámara mía tenía un flash. Y aquellas cámaras viejas, el flash tenía bombillitas rojitas. Y en aquella oscuridad, aquella bombillita rojita que uno ni se daba cuenta que estaba ahí, se veía imponente dentro de la cueva, dentro de la oscuridad total. Era una bombillita bien pequeñita, sin embargo, aquella bombillita en esa oscuridad, los que querían experimentarla molestaba y los que querían sentirse más tranquilos la bendecían. Pero fíjese qué curiosa la cosa, que por más bien pequeñita, sin embargo, dentro de la oscuridad se veía bien grande
y no podía uno dejar de mirarla o dejar de buscar a ver dónde estaba. Ese es el punto de luz. Eso es lo que representa la estrella de Belén, ¿no? Esa convicción interna nuestra, que está ahí en la oscuridad, entre comillas. Herodes, que también es parte de la historia, representa el poder de la conciencia externa y personal que domina a nivel intelectual y que se ve amenazada cuando otro tipo de conciencia aflora en la mente y en el corazón. ¿Qué pasa? Todos los que tienen poder, ya sean seres humanos, externos, nuestro ego, nuestra conciencia, quieren mantener ese poder a como dé lugar, se ven amenazados. Y es celoso con ese poder. Y trata de mantenerlo a como dé lugar. Y eso es lo que representa a Herodes, esa parte nuestra que está cómoda, que se siente bien y que quiere mantenerse en esa zona de confort y está dispuesto a hacer cualquier cosa para no salir de ahí. La zona de confort a veces es tan agradable para mucha gente y hacen cosas increíbles para mantenerse ahí, que hay gente que cree dos cosas a la vez cuando las dos cosas son incompatibles una de la otra. Y hay gente por ahí que te dicen una cosa, hacen otra, y ellos no ven absolutamente ninguna diferencia, ninguna incompatibilidad en esas dos cosas, a pesar de que es evidente que se contradicen una a la otra. Eso es lo que hicieron las iglesias cuando vino la ciencia. Eso es lo que hace todo el mundo cuando de repente siente que el alma se le estremece por alguna verdad mucho más grande que la verdad que tú crees. Y tú te atrincheras, no quieres ver eso. Eso es lo que representa a ese muchacho, Herodes. Y miren, bueno, la historia, que tampoco fue verdad, hizo todo aquello. La Biblia está llena de historias de esas, de que hay que matar todos los primogénitos y matar todos los nenes, Moisés, eso es parte de la forma que ellos tenían de narrar historias, ¿no? Cuando los sabios y los pastores ven la estrella, se regocijan de la misma forma que uno se alegra cuando uno se da cuenta, cuando uno por fin acepta y se da cuenta que está destinado a ser algo más grande, que está destinado a ser la voluntad de Dios y todas las riquezas del Espíritu se manifiestan. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es hacer cosas que tú no quieres hacer. La voluntad de Dios no es no es ponerte en peligro. La voluntad de Dios no es coger una espada y eliminar enemigos, criticar gente que no piensa como tú. La voluntad de Dios es amor. Amar a los demás como te amas a ti mismo. Acogerlos. Entenderlos, tratar de ponerte en sus zapatos. Y aunque tú no puedas, aún así, ayudarlos, darles alimento, darles refugio, como hizo el samaritano con el individuo que se encontró en el camino, que era su enemigo mortal. Ese es el regocijo que sentían los pastores y los sabios cuando sienten y se dan cuenta de que somos más de lo que nos han hecho creer que somos. Especialmente los pastores, porque en el servicio anterior que yo di hablábamos de que los pastores eran lo más bajo en la escala social. Esa gente todo el tiempo estaban impuros, todo el tiempo estaban marginados, nadie confiaba en ellos y de repente empiezan a sentir de que yo soy importante, yo soy un hijo de Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a ser un soldado del amor y de la paz. Los regalos que llevó Jesús. El oro representa la riqueza del espíritu. Es el símbolo universal del amor. Por eso los anillos de matrimonio son de oro, ¿no? Representan el amor divino, el amor espiritual que se ofrece a través del Cristo morador. Nunca desmerece, es incorruptible y nunca pierde su valor. En la bolsa de valores podrá subir y bajar, pero nunca pierde su valor. Usted hace una excavación, encuentra una tumba de 5,000 años antes de Cristo y hay cosas de oro allí
y eso está igualito que como cuando se echó allí. Usted le pasa una brochita y está nuevo. No se mancha, no desmerece nada. Eso es todo lo que representa el oro. El incienso es la belleza del espíritu. Es el símbolo de las oraciones que se hacían en los templos. Cuando usted oraba, prendía mucho incienso y ese incienso, ese aroma subía. Y los antiguos creían que eso Dios lo olía. ¿Ok? Y eso en la antigüedad estaba asociado al espíritu de la verdad de Dios. Y ese regalo representa la devoción de los sabios a la verdad espiritual representada por las enseñanzas de Jesús. O sea, cuando tú prendías incienso era porque tú estabas sacramentando algo, haciendo algo sagrado. En las iglesias se prende incienso, en los templos. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir a un templo budista o un cementerio budista, hay un montón de palitos de incienso encendidos, pues son las oraciones que las personas llevan allí, que supuestamente suben a la divinidad, ¿no? No es que la divinidad esté por encima de nosotros metros o millas de alto, ¿no? Simplemente que está en un sitio diferente al que estamos nosotros, según ellos, ¿no? Y la mirra representa la eternidad del espíritu. La mirra se usaba para consagrar objetos sagrados también y las actividades sagradas. También se usaba para embalsamar o para ungir a las personas antes de enterrarlas después que morían, ¿no? Y representa el compromiso de servir a Dios y seguir el ejemplo de Jesús. Eso representaba la mirra. Así que son tres cosas. El oro, ofrecer nuestro corazón a Dios. El incienso, ofrecer la verdad en nuestra mente a Dios. Y la mirra, ofrecer nuestro servicio a Dios. Esto casi parecen los 5 principios. La mirra siendo el quinto, hacer las cosas como se supone que se hagan, ¿no? Los magos regresan por otro camino. Regresan por otro camino porque se les aparece un ángel y les dice, mira, no te vayas por allí porque Herodes lo que quiere es matar al muchacho. Pero en realidad lo que simboliza eso es que tú llegas a un sitio por un camino y después que tú tienes una experiencia, no eres el mismo. No puedes regresar por el mismo camino y no regresas tampoco al mismo sitio. Porque el mismo sitio es del sitio donde tú partes y cuando tú regresas, el sitio es diferente. ¿Por qué el sitio es diferente? No porque las casas sean de otro color, no porque la ciudad es diferente, es porque tú eres diferente. Ya no puedes andar por ese mismo camino, sino tienes que andar por un camino más alto. Y ese es el miedo de mucha gente. Mucha gente se paran en el precipicio de la verdad y no se atreven a lanzarse porque saben que una vez se lanzan, primero que tú te lanzas y tú no sabes lo que va a pasar allí. Pero sabes que después que te lances, no vas a poder ser el mismo de antes. Y mucha gente no se arriesga a eso por temor a lo desconocido, número uno, y por temor a dejar lo que supuestamente tienen, que supuestamente los hace felices, sin saber quizá que lo que hay al saltar por ahí, ¿no? El salto de fe ese que llaman en inglés, el mundo, o sea, van a encontrar algo totalmente nuevo. Y lo viejo va a dejar de ser trascendente, porque ya no importa. Y mucha gente no se atreve a dar ese salto. Eso pasa con la gente cuando los hijos se van de la casa, esa primera vez que tú te vas de tu casa, cuando te casas, cuando te mudas, cuando cambias de trabajo, cuando te gradúas de la universidad. Tan chévere, yo aquí con mis panas y qué sé yo, la graduación, y después de la graduación, ¿qué? Ese es un precipicio. Tú no sabes lo que va a pasar, dónde voy a trabajar, qué va a pasar allí, dónde voy a terminar viviendo. Y muchas veces, gracias a Dios, la cosa termina mejor. Porque si todo el mundo se queda en casa y no busca trabajo por miedo, por estar cómodo en mi cuarto y que mami me haga todo, pues nos chavamos. Dicen que eso está pasando ahora, pero no es porque los nenes sean vagos, es porque
Son por otras cosas, ¿no? No es porque los nenes no quieran irse. Y eso es otro cuento, pero que es bien interesante también, ¿no? Bien, pues hasta aquí está claro lo que representan los Reyes Magos, lo que representa la historia, y es obvio, o sea, ese es uno de, o sea, en el tiempo de los que escribieron estos libros y los que escribieron el Viejo Testamento también, se escandalizarían si viniesen hoy y vieran que todo el mundo está leyendo esas historias y tomándolas como verdad absoluta y como que así sucedieron, porque ni ellos mismos las escribieron con ese propósito. Ellos tenían que llevar un mensaje, tenían que hacer una historia. Y estos libros se escriben no para ser leídos, sino para ser contados, porque la mayor parte de la gente no sabía leer. Los libros los escribían después de muchos años de estarlos contando en diferentes sitios para mantener esa tradición, y cuando se reunían la leían. No se hicieron para tú leerlos, se hicieron para que te la contaran. En un lugar, en un recinto sagrado, alrededor del fuego, una noche, tus papás, tus abuelos haciéndote los cuentos. Para eso fue que se escribieron. Todos esos poemas épicos antiguos se escribieron porque había que conservarlos, pero se contaban, no eran para leerse. Así que toda esta cuestión, todo este vocabulario divino, en realidad se hizo para contarse, para decirse, no para leerse. Cuando Mohamed está en el desierto y oye la voz del ángel, no le dice escribe, porque él no sabía escribir, le dice recita. Recita. Lo que te voy a decir, recítalo, dilo. Y esos libros se vinieron a escribir muchos cientos de años después que él murió. Lo mismo pasaba con todas estas historias. Eran para repetirse, para decirse, para contarse. Alguien las escribió mucho después, le añadió, le quitó, le puso, adornó. Pero eran para contarse. Bien. ¿Y qué pasa con la tradición de Artaban? Por supuesto, Artaban nunca existió. Pero ese es mi rey mago favorito. ¿Por qué? Supuestamente, el que escribe la historia de Artaban dice que eran 4, no 3. Pero que Artaban llegó tarde al encuentro con los otros reyes magos. ¿Por qué? Porque él llevaba muchas joyas y muchas cosas. Y cada vez que encontraba a alguien en el camino que tenía problemas, pues él se paraba a ayudarlo. Y le daba parte del regalo que llevaba para el niñito. Cuando llega al lugar donde se iba a encontrar con los 3 reyes magos, ya ellos habían partido y él tiene que seguir solo. ¿Qué pasa? Se sigue atrasando, porque cada vez que encuentra a alguien tiene que ayudarlo, cada vez que encuentra a alguien tiene que hacer algo. La cuestión es que está 30 y pico de años buscando a Jesús y repartiendo su tesoro. A lo último llega harapiento, pobre, sin montura, porque hasta caballo dio, o el camello, lo que tuviese. Posiblemente era un caballo, porque toda esa gente eran de Persia. Y llega cuando están crucificando a Jesús. Y allí al pie de la cruz le dice a Jesús que por favor lo perdone, porque llegó tarde. Llegué tarde, no te traje nada, perdóname por favor. Y Jesús le contesta, tú has estado viviendo el reino mientras me estaba buscando, por lo tanto eres el más bendecido de todos. Y muchas veces nosotros estamos buscando y sin querer en esa búsqueda estamos dando todo el tiempo estamos dando. Y estamos viviendo la palabra. Y estamos viviendo el reino. Estamos haciendo que el reino se manifieste todos los días con las cosas que damos, con la gente que interactuamos, con la sonrisa que regalamos, con el abrazo, con el apretón de manos, con la mirada a los ojos.
A veces no lo sabemos, pero una persona que está pidiendo en la luz, usted lo mira a los ojos y para ellos eso es un regalo. Y usted no se da cuenta, a usted no le cuesta nada. Eso pasa completamente desapercibido. ¿Cuántas veces en su vida no ha venido a darle a alguien las gracias por algo que usted hizo que usted ni se acuerda? Ay, mira, ¿qué tal día tuve esto? Yo no me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo. A mí me ha pasado un montón de veces. Me ha pasado con Nanette. Y yo no me acuerdo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vamos avanzando en este camino espiritual, vamos haciendo las cosas ya sin pensar. Se convierten en parte de nuestra naturaleza. Y permitimos que ese Cristo se manifieste dentro de nosotros, hacia afuera constantemente. Y quizá llegamos al fin del camino algún día, que nos va a tocar a todos, y tendremos que hacer el resumen, ¿no?, de nuestra vida, qué hicimos, qué dejamos de hacer. Tenemos que encontrarnos con eso. Y yo espero que haya una voz interna que nos diga a cada uno de nosotros, no, gracias, porque durante toda tu vida tú estuviste viviendo el reino, como yo te pedí que lo hicieras. Así muere feliz cualquiera. Así que por eso Artaban, esa historia de Artaban para mí es la más importante y es la historia nuestra de todos los días. Dios los bendice.